Muy buenas tardes con todos. Damos la bienvenida al señor director, el director de la Escuela de Administración y Gerencia, el magíster Jorge Carvajal Arroyo. Damos también la bienvenida al señor embajador del Servicio Diplomático del Perú, el doctor Juan Carlos Capuñay Mimbela, quien va a ser el disertador en esta tarde. Damos también la bienvenida al equipo de la Escuela de Administración y Gerencia. Está Brian Ramírez y el equipo de OFICIC. Tenemos en estos momentos la palabra de nuestro director, el magíster Jorge Carvajal Arroyo. Muchas gracias, profesor José Alves. Sí, la bienvenida muy especial a nombre de la escuela, a nombre de todos los alumnos, docentes de la carrera de Administración y Gerencia, a usted, señor embajador Juan Carlos Capuñay. Su presencia en esta tarde para nosotros es de muy gran significación, porque se trata de un análisis que vincula a los objetivos y sobre todo a aquel alineamiento que tenemos nosotros entre el perfil del egresado y la realidad económica y social mundial. En este caso, hablar, por ejemplo, de lo que es la realidad de China como eje económico y comercial, nos va a permitir enfatizar, conocer y ampliar lo que nosotros estamos analizando y estamos estudiando en las aulas. Porque usted, como que es una persona que ha estado allí, conoce la realidad, conoce también aquellos puntos, pienso que positivos, y algunos tal vez hayan algunos puntos negativos, es decir, la realidad de China frente a un enfoque de análisis global y sobre todo el rol que nosotros debemos tener como administradores frente a esa realidad. Una realidad que, digamos, rebasa las condiciones a las que estamos acostumbrados nosotros por la dimensión, por esa gran, digamos, ese espacio que ocupa tanto a nivel de habitantes como de aspecto físico territorial China, ¿no? Estamos hablando de 1.400 millones. Yo decía hace un rato acerca de que nosotros con 33 millones ya estamos locos y no tenemos una estabilidad económica, no tenemos ni siquiera un plan estratégico hacia dónde ir. Lamentablemente, bueno, esa es una realidad, pero creo que China está haciendo trabajos que van a orientar para que su población mejore. Estuve analizando un poco y tenía en mente también esa frase de Napoleón Bonaparte que decía que deja que China duerme, hace 200 años, ¿no? Deja que China duerme, que cuando despierte, el mundo temblará. Entonces, vemos que en todo campo y en todo lugar, los productos son chinos. Veamos cómo se hace eso, qué favorable es, cómo está la sociedad china, etc. Y qué mejor que usted, señor embajador, con su conocimiento, con esa participación a nivel del gobierno peruano, nos permita conocer mucho más de cerca esa realidad. A nombre de todos los jóvenes, profesores, alumnos, personal administrativo, una bienvenida a esta reunión de los bienes gerenciales, donde vamos a tratar el tema China como eje económico comercial. Bienvenido, señor embajador. Ok. Dentro del programa, pasaremos con nuestro miembro del equipo, Brian Ramírez, que va a leer el currículum vitae de nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Capuñay. Brian. Muchas gracias, profesor José Galvez. El embajador Juan Carlos Capuñay nació en 1948, es economista, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1971. Se le concedió el grado de doctor
honoris causa en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2008, el grado de doctor honoris causa por la Universidad San Pedro, Perú, en 2015, el grado de profesor honorario de la Universidad San Ignacio Loyola, Perú, en el 2015, grado de profesor honorario de la Universidad de Ciencia y Tecnología Suroeste, China, en el 2015, y miembro del Comité Académico del Centro de Estudios del Pacífico de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, China, en el 2019. Es miembro del equipo consultivo del Centro de Estudios sobre China de la Universidad del Pacífico en Lima 2019 y miembro del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima en 2020. En su carrera profesional tenemos muchos puntos en los cuales nuestro expositor ha desarrollado. Por ejemplo, en 1972 es tercer secretario de la Embajada de Perú en Japón. En 1976, segundo secretario de la Misión Permanente del Perú en las Naciones Unidas de Nueva York, Estados Unidos. En 1982, primer secretario de la Misión Permanente del Perú en la Organización Nacional de las Naciones Americanas de los Estados Americanos, Washington, D.C., Estados Unidos. En 1991, es ministro de la Embajada de Perú en Japón y representante alterno de la Organización Internacional para Bosques Tropicales. En 1994, ministro de la Embajada de Perú en la República Popular de China. En 1998, embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Singapur. En 1998, embajador concurrente extraordinario plenipotenciario del Perú en Brunei. En 2007 y 2008, embajador del director ejecutivo, secretaria internacional del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, Singapur. En el 2009 y 2012, embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Japón. En el 2013, director general de Asia y Oceanía. Y 2014 y 2017, embajador extraordinario plenipotenciario del Perú en China. Durante ese mismo periodo fue embajador extraordinario en los países de Mongolia, la República Islámica de Pakistán y la República Popular Democrática de Corea. Esto es un poco en resumen del currículum vitae de nuestro expositor el día de hoy, el embajador Juan Carlos Capuñay. Adelante, profesor José Gálvez. Ok, muchas gracias, Brian. Embajador Juan Carlos Capuñay, dejo de compartir mi presentación para que usted pueda subir su presentación e iniciemos su conferencia. Puede compartir su presentación, señor embajador. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, muy agradecido al doctor Carvajal, muy agradecido al doctor Gálvez por la amable invitación para poder participar en este ciclo de conferencias de los viernes gerenciales y poder compartir algunas ideas, poder compartir con ustedes algunas visiones, pensamientos sobre cómo es China y sobre qué es China realmente en función de los intereses del Perú. Tengo una particular relación con la Universidad Ricardo Palma. Han sido muy amables conmigo muchos años atrás. El doctor Rodríguez, el rector, con el cual tengo amistad también desde esa época. Me sentí muy halagado cuando se me invitó para participar en este evento porque creo que actividades de este tipo, de esta naturaleza, son las que permiten un intercambio de ideas y permiten crear un concepto o tener una idea ya mucho más compartida en lo que se refiere a determinado tema o a determinado asunto. En este caso en particular, en lo que se refiere a China como eje comercial o eje económico en el mundo. Cuando se habla de China, ya lo decía el doctor Carvajal, es la percepción de la gran nación, del gran país. No solamente ahora, desde un punto de vista económico, sino China vista como gran imperio, el imperio celeste, que tuvo su espacio y que pudo avanzar hacia otras regiones. Hablar de China también es hablar de un país en grandes dimensiones. Lo que se refiere al tamaño, lo que se refiere a
al número de la población, 1.400 millones, pero principalmente en lo que se refiere a su potencial en cuanto a posibilidades económicas, posibilidades de creación de un esquema interconectado en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. Yo creo que es importante que se pueda tener una visión exacta de lo que significa China y de lo que China ofrece al mundo y de lo que el mundo podría obtener, más específicamente el caso del Perú, lo que se podría obtener de una buena relación con China. Y esa buena relación con China felizmente ha existido. Y ha existido por un hecho muy particular. La primera migración organizada de población china hacia América del Sur vino al Perú. Y desde el Perú es que se fue, ¿no?, irradiando, se fue avanzando hacia otros países, hacia otras regiones. Como resultado de esa presencia muy temprana de los pobladores chinos en 1847, 50 años antes que llegara la primera migración japonesa en 1899. Como digo, como resultado de esa primera migración, tenemos hoy día lo que es, ¿no?, en cierta forma, ¿no?, asombro o admiración en el mundo, la creación de una cultura peruano-china. Cultura peruano-china que se manifiesta principalmente en las costumbres y en términos o en el uso de palabras propias de esta cultura china. Por ejemplo, solamente como referencia, se puede decir, el único país en el mundo en el cual a los restaurantes de comida china se les conoce como chifa es en el Perú. Y ello por el elevado número de población china que reside o que llegó al Perú. Hoy, el número de la población china residente en el Perú, entre los nacidos, no segunda generación, tercera generación o más, son casi el 10% de la población, que se fue uniendo, hubo un proceso de transculturación en la sociedad peruana. Y resultado de ello, como les decía, existen costumbres propias, existen hasta términos que se usan cada día. Al hablar de términos, ya mencioné lo de la palabra chifa, que vale decir, proviene de una palabra china, que es chifang. Y chifang significa comer en chino. Y el chino, cuando habla con un paisano chino en su país y menciona que desean comer o que van a ir a comer, le dice chifang, chifang. Y de allí quizás viene la palabra chifa, que se hizo uso, que tomó uso en el Perú. Y otras palabras muy simples. Yo siempre comentaba en China, cada vez que conversaba sobre este tema, les decía, si alguien en el Perú va a una tienda, que puede ser desde un gran almacén, ya sea Wong o cualquiera, o una tienda o un puesto en el mercado en mercado de abastos ahí en las calles. Si uno va y pregunta por jengibre, nadie le va a saber decir exactamente la respuesta que se está buscando. Si están buscando jengibre y preguntan por jengibre, no van a encontrar la respuesta, les decía. Pero si la persona dice kion y pide dónde venden kion, todos conocen exactamente dónde está, porque todos entienden kion. Y kion es jengibre en chino, que nosotros ya lo hemos tomado como algo muy natural. Nadie en el Perú utiliza jengibre, la palabra jengibre, sino utiliza kion. Y así como ello hay otras palabras, ¿no?, que
que tienen decididamente un origen chino. Algo que me asombró también a mí fue la cierta cercanía que existe en pasajes de la historia nuestra, pasajes de la historia china. De acuerdo con la historia nuestra, los primeros incas o los fundadores del imperio inca nacen del lago Titicaca. Y perdón que haga aquí una mención. Esta similitud en los términos no solamente se da con China, sino se da con el Japón también. ¿No? Como les decía, de acuerdo con la historia nuestra, los fundadores del imperio inca nacen del lago Titicaca. Si se ve, ¿no?, el asombro que yo tuve, yo creo que es una cosa importante. Si se ve el origen de esta palabra, se puede encontrar que en el japonés antiguo, Titicaca era papá, mamá, que ahora es chichi, jaja. Y en el chino antiguo es hermana mayor, hermano menor. Entonces tiene que haber algún tipo de cercanía. Y ello quizás nos facilita a nosotros el poder tener una relación muy particular con China. Cuando se habla de China, se habla también de la segunda economía del mundo. Sin embargo, yo creo que es importante para poder entender cómo llegó China a esta etapa de su desarrollo, es cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la evolución de China, de la economía, del país, con el objeto de poder llegar a la situación en la cual se encuentra ahora. No vamos a hablar de China en los años 1800, cuando China era un país, hasta casi mediados de los 1900, un país dominado por otras potencias, un país que no tenía verdaderamente su propia soberanía. Ya no era la gran China, el gran imperio, sino era un país que había estado que se encontraba dominado fue dominado en ciertos momentos de su historia. Sin embargo, el proceso de la evolución de China, si bien se inicia con la fundación de la República en 1949, luego de la gran marcha de Mao Zedong, es un proceso que tiene una serie de etapas. Está la etapa de la fundación, entre la fundación y hasta el año 78, hay una serie de tendencias y movimientos en la política, en la estructura de China, no la revolución cultural, no las luchas intestinas, pero el gran salto se da a partir del año 1979. En ese momento se inicia un proceso de cambio, un proceso de apertura en China, en el que ha dado lugar a que en los 70 años desde que se iniciara el proceso, China haya podido cambiar, China haya podido modificar totalmente toda su estructura. China era un país muy pobre. China era un país que tenía un grado de falta de cohesión muy clara. Sin embargo, a través de todo este proceso se ha logrado avanzar y se ha logrado crear, una nueva república que hoy en día es la segunda economía del mundo, representa casi el 20% de la economía mundial y el 13% de las exportaciones de todo el mundo. En este proceso de
de apertura de China se pueden ver dos o hasta tres etapas. La primera de ellas es que se da desde el momento que se inicia la reforma hasta mediados o principios de los años 80. Estuvo orientada principalmente a efectuar cambios en la estructura productiva, en particular en la agricultura, dejando de lado el carácter no colectivista o el carácter colectivo que tenía la agricultura durante la etapa previa a la apertura, durante la etapa de Mao. En ese momento también se inicia un proceso de apertura a la inversión extranjera, aunque todavía no es tan clara como la que sucede durante la etapa segunda, entre los años 80 y 90. Pero sin embargo, ya se daba un cambio en la mentalidad de los gobernantes, en la mentalidad de los dirigentes en China. Hay una famosa frase de Deng Xiaoping que refleja lo que es o lo que era la tendencia o lo que era la posición de China frente a ese cambio. Él dice que no importa de qué color sea el gato, lo importante es que sepa cazar ratones. Con eso él dejó claramente definido de que ya el sistema único, sistema no centralizado, colectivista único, ya estaba siendo dejado de lado. Podía, como él dice, el gato ser de varios colores. Podría ser blanco, negro, rojo, en fin, de varios colores. Lo principal es que tenga como objetivo el cazar ratones, o sea, llevar adelante la apertura. Esta primera etapa en la reforma que da inicios a la apertura a la inversión extranjera, también favorece y facilita el inicio de un proceso de privatización a nivel pequeño de los emprendedores y de las empresas privadas en China, empresas nacionales. La segunda etapa se da entre los años 80 y los años 90. En ella ya el proceso de privatización es muy claro. Si bien aún en ese momento y aún hasta ahora se mantienen ciertas empresas con un claro vínculo, ya sea de capital o en la administración, con el Estado, el funcionamiento de las mismas son dentro del régimen de carácter privado. Muchas de las empresas mineras o empresas de servicios, no servicios financieros, que existen aún en el Perú, ¿no? Empresas chinas tienen sus vínculos con el gobierno chino, a pesar que se rigen bajo el criterio de eficiencia, calidad, competitividad, es decir, los criterios que exige la empresa, el sector privado, para poder para que sus empresas puedan ser productivas o puedan tener un buen resultado. En esta segunda etapa también, el gobierno chino procede a efectuar cambios administrativos muy importantes. Elimina muchos subsidios. Elimina o lleva adelante una política de eliminación, de levantamiento de las medidas de control de precios, con el objeto de poder dar incentivos a las inversiones de los pequeños emprendedores, las pequeñas y medianas empresas. Y al decir que
elimina todo tipo también, ¿no?, de todo tipo de trabas en cuanto se refiere a los procesos, ¿no?, de tipo administrativo en el manejo de la economía, en el manejo de las inversiones. ¿No?, una referencia muy importante dentro de este proceso, casi a finales de los años 90, en el año 2001, es el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Porque ello tiene un doble significado. Por un lado, significa que China asume todas las normas sobre libre comercio, competitividad, facilidades y ausencia de criterios, ¿no?, estatistas dentro del funcionamiento de la economía, ¿no?, de ese país. El gobierno ya ingresaba en una etapa en la cual el manejo de la economía ya tenía un criterio mucho más, ¿no?, digamos, ¿no?, liberal, bajo normas claras sobre lo que sería el manejo del capital y el uso del capital. Eso por un lado, pero por otro lado, este ingreso de China a la OMC también significó desde aquel momento el reconocimiento de la comunidad de naciones, el reconocimiento de los demás países sobre la apertura y la competitividad de China como economía. Ya no se consideraba China como un país centralizado, ¿no?, con tasas muy altas de proteccionismo o que promovía, ¿no?, los negocios por medio de los subsidios. Ya era una economía competitiva, era un socio confiable en los negocios. Era, ¿no?, el chop, el sello de visto bueno que China necesitaba para poder seguir avanzando en su proceso de apertura al mundo. A partir de aquel momento, ya el sector privado contribuía con el 70% del Producto Bruto Interno en China, lo cual es muy importante. En el año 2012, durante el gobierno, casi finales de 2010, durante el gobierno del presidente Jiang, hubo un concepto que China lo promovió y que lo sigue manejando hasta este momento, con el objeto de poder tener una visión integral del proceso de apertura o de las ventajas que da el proceso de apertura. Y es lo que se llama como la teoría de la triple representatividad. Los tres factores o los tres elementos que deben formar parte del manejo de la economía, del manejo de las actividades de vinculación con otras partes, con otros mercados. Y esa triple representatividad estaba dada por el gobierno como el ente, ¿no?, moderador, el ente generador, el sector privado, que era el ente ejecutor, y la sociedad civil, que podría ser el Partido Comunista o podría ser las instituciones que forman parte de la sociedad civil. Esos tres elementos son los que de manera conjunta garantizan o garantizaron en aquel momento y garantizan aún el camino o el funcionamiento que China llevaba con el objeto de poder seguir avanzando en su proceso de desarrollo. Luego, posteriormente, se puede hablar ya de una nueva etapa. Es a partir del año 2013, 2014, del año 2013, cuando el presidente Xi llega al poder. En aquel momento se inicia
una nueva, ¿no? Una nueva visión de China, que puede, digamos, ¿no? resumirse en tres instancias distintas. En primer lugar, ¿no? la apertura de China hacia el tercer mundo, hacia el mundo. Ya no era más la China cerrada, sino era una China, ¿no? abierta. Y esta apertura ¿no? se da por medio de una serie de mecanismos que le han permitido vincularse no solamente con otros países, sino también con distintas instituciones. Se confirma y se consolida la participación de China, por ejemplo, en mecanismos de integración, como es el APEC, ¿no? Se confirma la participación, como vamos a ver más adelante, cuando la relación de China con América Latina, la participación de China en mecanismos regionales, ¿no? En caso de América Latina con el Foro Cooperación China-América Latina. Se confirma también ¿no? el interés de China de que esta proyección hacia el exterior conlleve también la creación de vínculos que aseguren una relación fluida. Y es por ello que, por ejemplo, plantean que no plantean que esta proyección hacia terceros países conlleve también algún tipo de entendimiento dentro de un propósito de, como llaman ellos, el win-win, el ganar-ganar, y lo que ahora se conoce como de beneficios compartidos dentro de una sociedad, ¿no? amplia. Ello explica el por qué, por ejemplo, China a partir del año 2013 plantea el proyecto de la ruta y la seda, ¿no? De una ruta, una franja y una ruta, que es, digamos, el proyecto de la ruta de seda hecho ya realidad, no bajo nuevos términos. Este proyecto le permite a China proyectarse al exterior, pero también le permite a los otros países, ya sean africanos, sean Medio Oriente, aún países de Europa y ya sea América Latina, obtener una serie de beneficios a través de estos proyectos. Es una nueva forma de apertura de China hacia el exterior. El otro aspecto que también se inicia en China en aquel momento es una lucha frontal y muy clara contra la corrupción y la aceptación de normas de transparencia. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo estuve en China la primera vez como ministro de la embajada en los años 90, se podía ver aún cierto tipo de, digamos, de costumbres que ya después con los años 2014, cuando volví, ya no existían, ya estaban prohibidas. Habían las grandes cenas que podían ofrecer las empresas, que podían ofrecer las oficinas del gobierno, donde se servía licor caro, donde se servían platos caros. Hoy ya no. Hoy son cenas muy simples, porque las normas anticorrupción así lo señalan. Y los funcionarios de gobierno no pueden aceptar ningún tipo de obsequio que tenga un determinado valor, sino obsequios de carácter simbólico. Cosas como ellas, yo creo que, por ejemplo, marcan cuál es el cambio que se está dando, ¿no?
en China en estos momentos. Todas estas medidas forman parte de lo que aprobó, el plan que aprobó el 14º o el 14 Plan Quinquenal de Desarrollo de China, que hasta el año 2026, 25-26, le va a permitir a China llegar a tener nuevas cifras, llegar a tener un nuevo nivel en el desarrollo del país. El plan quinquenal también, por ejemplo, comprende el desarrollo de las grandes ciudades y la asimilación de la población del campo a las ciudades, dotando de casas de servicios a la población. Ello con el objeto de que pueda existir un balance o un desarrollo balanceado en ambas partes. Porque de lo que se criticó a China en los primeros años de la apertura fue que en realidad el desarrollo, el avance se daba en las ciudades, pero no en el campo. La población del campo continuaba siendo pobre. Hoy día ya no. Hoy día la población puede emigrar al campo en cualquier momento y puede allí, ¿no?, establecerse o vivir de manera indistinta entre el campo y la ciudad. La movilización social es mucho más clara, es mucho más amplia. Todo este proceso de apertura, todo este proceso de ajuste a nuevas formas, nuevas estructuras de comportamiento, todo este proceso de acercamiento al exterior le ha permitido a China alcanzar niveles que la ubican como la segunda economía del mundo, luego de los Estados Unidos. Pero sin embargo, como el mayor mercado para muchos productos, mercado no solamente de productos, sino también mercado financiero. Yo recuerdo cuando asume la presidencia el presidente, ¿no?, Obama de Estados Unidos, quien fue designada secretaria de Estado, la señora Clinton, una de las primeras cosas que hizo fue visitar a China y tratar con China acerca de la carga, ¿no?, o acerca de las acreencias que tenía Estados Unidos con China. Mucha de la deuda, muchas de las inversiones provenían de China. Y ellos se logró acordar, se logró avanzar y las relaciones fueron buenas en ese momento hasta los años posteriores en que cambiaron a partir de los años 2017. Pero, como les decía, este proceso, si bien le ha permitido a China tener o ser calificada como la segunda economía del mundo, ha sido, como les indicaba, el resultado de toda una etapa que China ha ido ajustando su economía de acuerdo a la marcha del mundo. Por ejemplo, en lo que se refiere a la tasa de crecimiento anual del Producto Bruto Interno de China, se tiene que esta tasa se va ajustando de acuerdo a las necesidades del país. Inicialmente, de los años 2002, 2003, 2005 hasta el 2007, la tasa podría ser de promedio de 11-12%. Del 2011 al 2016, la tasa es del 9% como promedio. Y del 2013 al 2019 el promedio era de 6%. Es en este momento que China decide, tanto debido a las consecuencias de la pandemia del COVID
pero principalmente a la necesidad de enfriar su economía para darle un nuevo impulso. La tasa baja ya no al 6%, sino puede llegar a alcanzar el próximo año. Se espera que pueda ser de entre 2 y 4%. El 2020 fue del 2.3%. Ello con el objeto de poder mantener un crecimiento estable o que no haya un cambio muy violento en el crecimiento de la economía. Son 1.400 millones y el país no podría resistir, creo yo, una situación de desocupación o una situación de conflicto dentro de la economía. El ingreso per cápita también se ha mantenido muy alto, con una tasa casi del 5%, de aumento del 5%. Aunque en el último año esto ha bajado a casi 2,5, 3%, debido principalmente a los efectos de la pandemia. Yo recuerdo, visité China la primera vez cuando estaba sirviendo en la Embajada del Perú en Japón. Eso fue el año 2076, en julio del 2076, recuerdo yo claramente. Visité China y lo que yo vi, y siempre lo expreso así, fue un país pobre, donde la gente vivía de manera muy simple y se notaba que existía pobreza. Pero también siempre menciono, no existía miseria al tipo de miseria que nosotros vemos en Occidente. Existía pobreza, pero todos tenían que trabajar, todos tenían que comer, todos tenían ropa que vestir. No existía miseria ni existía, digamos, una diferencia social muy clara y muy evidente, como sí se ve en Occidente. Algo que también me llamó la atención y que lo vi, como les digo, en el año 76, en el año 94, cuando fui a trabajar a China por primera vez, volví a ver la misma situación y después en el 2014, pero ya de una manera un poco más, es decir, no evolucionada. En los años 76, en las noches, porque fue en el mes de julio, como les digo, y les voy a explicar por qué siempre recuerdo ese viaje. Fue en el mes de julio, era en verano, y en las noches, en los parques, la gente venía y traían sus orquestas y bailaban. La gente era alegre, era lo que volví a ver en los años 94, en los parques y debajo de las grandes carreteras. Igual en 2014, pero ya era un poco más sofisticado, ya no era la banda, la orquesta ya era un equipo no de música que llevaban consigo, y era mucho menos gente. Y algo sí que me llamó la atención fue también que cuando uno trataba con la población china, lo que uno podía entender a través del intérprete, por supuesto, era que se sentían tranquilos y confiados de que el país iba a progresar. De lo que fue el gran imperio, volvería más adelante a ser la gran potencia, que es en realidad lo que está pasando ahora. Yo les comentaba que recuerdo mucho ese viaje porque fue en el mes de julio y salí de China y 3 días después hubo el gran terremoto de Nanshan
en la ciudad al lado de Beijing. Por eso yo recuerdo que por alguna razón, no sé, salí por alguna razón fue que pude no volver a Tokio, porque de no haberlo hecho así, hubiera tenido que permanecer mucho más tiempo porque no había medios de transporte en ese momento por las razones del terremoto, que fue muy fuerte. Luego de todo este proceso, de iniciado en los años 79 con la reforma y los cambios a partir de los años 90 en que se profundizó verdaderamente la reforma en China y luego en el 2000, a principios de los 2000, con el concepto de la triple representatividad y ya con el presidente Xi, se han podido alcanzar una serie de resultados o de logros que yo creo que merecen mencionarse para poder entender un poco por qué se puede decir que China es el eje o es un eje central para la economía en el mundo. En los años 78, antes del inicio de la reforma, la pobreza en China era casi 60%, 55% de la población. En el año 2001, la pobreza fue del 5%. Y el año pasado hubo gran anuncio en China en que se dijo que ya había terminado la pobreza en China. Y esto ha tenido como resultado algo que es muy importante: el aumento en el tamaño o el crecimiento de la clase media en China. Ya lo que era la clase pobre, ahora ya muchos, quizás no de manera muy evidente, pero ya forman parte de una clase media. Y se estima que para el año 2025 la clase media en China sea de 500 millones de personas. Hago esta mención por algo que es muy importante. Estos 500 millones de personas representan la clase media con el grado de consumo más alto en el mundo, con el ingreso más alto en el mundo. Ese es un espacio hacia donde el resto de países, entre ellos nosotros, miramos como la posibilidad del futuro, tener acceso a esa clase media. Y ya no es, y sobre todo porque ya no es una clase, digamos, pobre o emergente que trata de satisfacer ciertas necesidades, sino es una clase que busca de satisfacer sus necesidades con los productos más caros. Hoy en día en China, en todos los grandes almacenes, hay las tiendas más caras del mundo, con precios inimaginables. Muchos, los que no viajan, los compran allí. Otros prefieren, hay tours especiales que viajan especialmente a ciertos mercados para hacer compras y volver luego al país. Ello por el grado de consumo o la tasa de consumo muy alta que tiene esta clase media y que tiene la población, ¿no?, que puede ¿no?, viajar en China. Y cuando hablamos de la población que pueda viajar, es decir, los turistas en China, debemos tener muy claro, no son mochileros. No hay chino que viaje con su mochila a buscar, ¿no?, una pensión o un hotel barato. No. Son gente que viaja en grupos. No hay turistas individuales. Viajan en grupos con paquetes muy bien organizados y muy caros. Y
el nivel o el tamaño de esa población que viaja es muy grande. En el año 2020, el número de la población china que viajó al exterior como turista fue de 100 millones de personas. Yo recuerdo cuando en los años 17 aún estaba en China, cuando el número de la población que viajaba era de 80 millones, no entre 80 y 90 millones. Yo recuerdo haber leído en el diario unas declaraciones del entonces primer ministro de Australia, y él decía, si nosotros pudiéramos tener el 15% de la población china que viaja al exterior, tendríamos resuelto todo el problema del turismo o todo el problema de la economía receptiva, ¿no? O la economía alrededor de las actividades receptivas del turismo. Y todos los países tratan de poder captar ese turismo. Nosotros felizmente, y ello durante el gobierno del presidente Kuczynski, cambiamos esa mentalidad que teníamos previo a esos años. Ello no es una crítica, sino es tan solo un comentario de cómo los países también se van ajustando a esta nueva realidad. El Perú, como parte de la Alianza del Pacífico, era el único país que continuaba hasta el momento en que llegó el presidente Kuczynski exigiendo visas y todo el proceso engorroso de las visas a los turistas chinos. Cuando estos ya tenían la visa americana, cuando estos ya cuentan con la visa Schengen, cuando estos ya cuentan con las visas no australianas o las visas no japonesas. La Alianza del Pacífico había decidido, principalmente México, Chile y Colombia después, de que aquellos turistas chinos que ya contaban con la visa americana o la visa Schengen no necesitaban visa. Sencillamente podían viajar al Perú y al momento de llegar digamos, podían viajar a su país y al momento de llegar a sus destinos, en el aeropuerto, como sucede en las capitales de Europa, de Asia, le otorgan ¿no? la visa de ingreso, bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Éramos el único país que no lo teníamos. Y sencillamente estamos muy atrasados. Felizmente con el presidente Kuczynski eso cambió. No es que hayamos dado de todo, no. Nos ajustamos a lo que otros países ya estaban dando. Y que nosotros estábamos en desventaja en una posición, ¿no? Un poco retrasada. Otros ejemplos ¿no? de cómo los países se van ajustando ¿no? al viaje de los turistas chinos. Es, que comentaba hace poco antes de la conferencia, es en Italia, por ejemplo, existe un régimen por el cual en las zonas donde viajan los turistas chinos existen patrullas binacionales de un policía chino y un policía italiano para dar seguridad y cuidar a los turistas chinos. El policía chino sería el intérprete o sería el que se encargaría de ver o conversar con sus compatriotas. Cosas como esas, ¿no? Son, creo yo, reacciones del mundo ante este crecimiento de China como un eje o como un centro de hoy, ¿no? de la actual ¿no? actividad económica o actividad ¿no? empresarial en el mundo. Hace poco yo leía en un diario, ¿no? eso que en diario no canadiense
se decía que un gran número de departamentos en China, en Canadá, vienen siendo comprados por turistas chinos. Igual sucede en Australia. Entonces, el turista chino, si bien puede comprar una propiedad en China, quizás le salga mucho más barato y conveniente hacerlo en el exterior, porque el interés de ellos es que el hijo en un determinado momento viaje y pueda estudiar en la universidad cercana a la ciudad o al lugar donde han comprado el departamento. Ese es el propósito de la compra. Y esas son las facilidades que vienen entregando muchos países para que puedan los turistas chinos llegar a ese espacio. El proceso también de apertura, ya les mencionaba, incluye una apertura al mundo. Y la apertura al mundo se da ya no solamente a través de la venta de productos, sino se da a través de la creación de tecnología. El presidente Xi, en una oportunidad, recuerdo, en uno de sus discursos dijo: China ya no será la fábrica del mundo, China será el laboratorio del mundo. Hoy día, la nueva normalidad de la economía está basada en la innovación, en la nueva tecnología. Y ello es importante porque sencillamente, ¿no? Todos sabemos, ya no rige más la norma o el principio de la ventaja comparativa, de quién comparado con otro tiene más recursos, tiene más, digamos, bienes para poder ofrecer, vender o que puedan explotar. Ahora es la ventaja competitiva. ¿Quién sabe utilizar esos recursos? Hay ejemplos muy claros en el mundo sobre este tipo de visión. Yo recuerdo, siempre me llamó la atención, y cuando me tocó servir en Singapur por 7 años, fue una de las cosas que siempre admiré. Singapur no tiene agua, la compra de Malasia. Singapur no tiene un solo recurso natural. Lo único que ellos tienen, como los singapurenses dicen, es aire. Y es una isla pequeña, ¿no? De 4 millones de habitantes, que uno avanza de una frontera, desde el mar hasta la frontera, en media hora, 45 minutos si hay tráfico, en auto. Sin embargo, tiene la tasa de crecimiento más alta en el sudeste asiático, basada en la innovación, basada en la tecnología. Y eso es exactamente lo que China está tratando de hacer. Introducir innovación, introducir tecnología con el objeto de poder basar su economía ya no en una producción, o en la producción o en la preparación de los productos, sino en la creación de nuevas tecnologías o en la creación de innovación para poder transformar los recursos que tiene. Dentro de este proceso de apertura, hay una nueva tendencia o una nueva, digamos, teoría que China está desarrollando desde el año pasado, desde que se comenzó a ejecutar el 14º plan quinquenal, sea desde el año 17. Y es lo que llaman el dual economy, o la economía dual o la dualidad económica.
Y es que ya ellos señalan, la economía o el crecimiento económico no se puede basar solamente en las ventas al exterior, sino tiene que basarse en las compras desde el exterior, con el objeto de otorgarle no un mayor impulso, nuevos inputs a los recursos o a las actividades económicas que se puedan llevar adelante. Esta economía dual está puesta en marcha y la están ejecutando a través, por ejemplo, de lo que ellos llaman la conferencia de comercio, no conferencias, sino el evento de comercio internacional o la feria de comercio internacional de importaciones. Ya no es tanto el que van a comprar a las ferias, sino que desde el exterior vienen a exponer en la feria. Los consumidores son los locales, son la gente de China. Y ello les ha permitido, ¿no?, avanzar en el proceso de creación de alianzas estratégicas entre el mercado del exterior y los productores nacionales. El año pasado se llevó a cabo la segunda feria de comercio o segunda exhibición de comercio internacional de importaciones. Perú ha estado participando en ambas y yo creo que es importante que se esté presente en este tipo de actividades. Dentro de esta apertura de China, lo que quizás nos interesa a nosotros saber es cómo ven América Latina y cómo ven algo más preciso el Perú, o cómo nosotros podemos, ¿no?, acercarnos a este proceso de apertura de China. En lo que se refiere a las relaciones con América Latina, un punto de referencia muy importante es el año 2012. En ese momento, un primer ministro de China, el señor Wen, visitó América Latina y se reunió con representantes de la región en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Y allí ofreció un paquete, que era quizás, yo siempre lo he pensado, digamos, el paquete con mayor potencialidad en aquel momento, o hasta ese momento inclusive. Él ofreció $10.000 millones para proyectos de infraestructura en la región. Ofreció $5.000 millones para proyectos de desarrollo industrial. Y ofreció crear una reserva alimentaria de $500 millones para productos de la región que puedan ser comercializados o que puedan ser guardados en la región para situaciones de emergencia. Este plan ha sido puesto en marcha, inclusive ha sido modificado por el actual primer ministro Lee, ya cambiándole, ¿no?, ciertas formas, pero dentro del criterio general, el de la provisión de la ayuda. Y ello es importante porque este tipo de préstamos o este tipo de financiamiento no está sujeto a préstamos, digamos, atados a ciertas empresas, sino está sujeto a préstamos de trabajos conjuntos que puedan efectuar socios entre las dos partes.
Con América Latina también, cuando vino el presidente Hu Jintao al Perú para la cumbre de APEC en el año 2008, en su discurso en el Congreso Nacional, aquí en el Congreso del país, delineó lo que se llamó en ese momento Plan de Acción China-América Latina para los próximos 20 años. Para los próximos, perdón, no, 10 años. Y contiene una serie de medidas, una serie de actividades que están vinculadas al financiamiento que fue otorgado inicialmente por el primer ministro Wen de los 10.000 millones y luego con un plan del primer ministro Lee el año 2015 que llamó el 3x3x3, que son las 3 actividades hacia las 3 campos y las 3 fuentes de financiamiento. Y ello es importante porque no solamente está dirigido a un país, sino que puede ser ejecutado por más de un país con determinados proyectos, incluidos los proyectos de infraestructura. El proyecto también de la franja y la ruta que les mencioné, también se proyectó hacia América Latina. Y ahora existe lo que se conoce como la ruta digital de seda. Es decir, el proyecto Una Franja, una Ruta está basado en mecanismos de integración física. Los trenes que salen desde China pueden llegar al sudeste asiático, a Asia Central, pueden llegar a parte en Europa. Ya hay un tren que se proyectó hasta el Reino Unido. Ello no podía suceder con América Latina. No habría un tren o no habría una supervía entre los 2 continentes o entre las 2 regiones, ¿no? Pero sí se puede pensar en una ruta digital que nos permita a nosotros ser el punto, o que nos permita a nosotros, a América Latina, contar con un punto o con un mecanismo que albergue una ruta digital que albergue facilidades como el comercio electrónico, facilidades en el área cultural, en el área educativa, en el área de transmisión de innovación y tecnología. Para América Latina, este acercamiento de China es muy importante, como lo es para el resto del mundo, el acercamiento de China. Pero en el caso nuestro, tenemos que ver que China compra casi el 60% de los alimentos que consume. Y los compra de terceros países. Es un gran mercado hacia el cual se puede ir. Es un gran mercado al cual se puede tocar. Para el caso de el Perú, la relación es muy particular. Y ello en razón del marco cultural que les mencioné inicialmente. Es decir, la migración china de hace 140 años. Es decir, el tamaño de la población migrante descendiente o de la población descendiente de los migrantes chinos, que actualmente ya casi es el 10%, muchos de los cuales con nombre chino ya no hablan chino, porque ya se perdió en el tiempo. Y las formas culturales, ya sea en el lenguaje, en las formas de comportamiento, en fin, en las costumbres que existen en el Perú, que son provenientes de la parte china. Cuando el primer ministro Li Keqiang visitó el Perú el año 2000,
2016 fue. Le preguntaron, y eso salió publicado en los periódicos, le preguntaron qué pensaba él, qué sentía él de esta visita al Perú. Y él contestó, me da la impresión que estoy en un país de paisanos. Por donde vaya, veo costumbres, veo el término chifa y veo formas en las caras, en la fisonomía de las personas con rasgos asiáticos. Me siento entre paisanos. Yo creo que ese es un hecho que se debe tener muy en cuenta porque puede ser, ¿no?, la base para poder avanzar y tener una relación con mayor beneficio para el país. La estructura de la relación con China está basada siguiendo, ¿no?, siguiendo el esquema chino de importancia del sector privado, la participación del Estado, está basada en 4 mecanismos. Yo creo que son muy importantes. El primero, el acuerdo de libre comercio. El acuerdo de libre comercio se firmó el año 2019 y en 2009 y entró en, bueno, se negoció y anunció cuando vino el presidente Hu Jintao en 2008 a la cumbre de APEC y se firmó con el presidente García el año 2010. Gracias a ese acuerdo, hoy China es el primer socio comercial del Perú y el primer mercado para las exportaciones peruanas. El comercio de casi 24.000 millones de dólares, muy por arriba del segundo socio comercial del Perú. Si bien un renglón importante de este comercio son ventas de productos, ¿no?, mineros o productos, o digamos, ¿no?, recursos naturales, porque también hay otro tipo de productos, existe un gran potencial en la venta, por ejemplo, de frutas. China es ya uno de los principales mercados para las paltas peruanas, para los cítricos peruanos y para los plátanos peruanos. No, el mercado de las frutas es muy importante para nosotros. Se está también avanzando en ciertos productos, como les decía hace un momento, el consumidor chino busca ya el producto de lujo. Lo puede comprar en China muy caro o prefieren salir a comprarlo al exterior. Los tejidos finos, tejidos de alpaca y de algodón fino, se están vendiendo ya, ¿no? Así hay ciertos tipos de productos que ya existen y que se están convirtiendo en el primer mercado para el Perú, ¿no? Gracias también a este acuerdo de libre comercio, se puede contar con buenas facilidades para poder, una vez llegado a China, tener acceso a ciertos otros mercados. El segundo mecanismo que se tiene es el acuerdo, ¿no?, de asociación estratégica integral. Es el máximo nivel de acuerdo de asociación que se tiene en América Latina y que nos ha permitido a nosotros encontrar coincidencias o encontrar, ¿no?, facilidades para poder llevar adelante negocios. Debido a que el Perú es socio integral de China, China es uno de los principales, ¿no?, fuentes de financiamiento, ya sea para la minería o fuentes de financiamiento con la presencia de 2 de sus bancos. El ICBC, que es el banco más grande del mundo, y el banco de China, que es uno de los mayores en China, ocupa el segundo lugar. Los 2 tienen oficinas y los 2 están trabajando de manera muy definida y clara en el Perú. Y desde el Perú pueden estar llegando a terceros países. Y ello es importante, porque antes que ello sucediera,
y fue con el presidente Kuczynski cuando llegó el Banco de China. Antes que ello no sucediera, muchas de las inversiones en minerías o en otros sectores de la economía nacional venían por medio de bancos, del Banco de China o el ICBC, en terceros países, ya sea en Brasil, ya sea en Chile. Los préstamos venían por medio de esos bancos, de las sucursales de esos bancos en esos países. Hoy ya no. Hoy ya el trato es directo, lo cual es mucho más seguro y nos permite a nosotros una mejor negociación. Yo creo que es así. El tercer instrumento es el Comité de Diálogo Económico y Estratégico. El Comité de Diálogo Económico y Estratégico se reúne, se supone que se debe reunir una vez al año, así se reúne con muchos países. En el caso nuestro es un poco no tan regular, dependiendo mucho del gobierno de turno, y está compuesto por representantes del gobierno y representantes del sector privado. Allí el sector privado peruano o el gobierno peruano entrega un menú con los proyectos que ellos quisieran vender, que ellos quisieran obtener, ¿no?, cooperación o obtener inversiones. Y las empresas chinas ofrecen la cooperación o la inversión en ese proyecto. De esa forma, el proyecto cuenta ya o contaría con el respaldo, el apoyo y la garantía de ambos gobiernos y la presencia del sector privado que manifestaría su interés en determinado tipo de proyecto. Y el cuarto instrumento es el Plan de Acción Bilateral. Fue anunciado por el presidente Xi cuando vino a la cumbre APEC el año 2016. El Plan de Acción para América Latina lo anunció el presidente Hu en el Congreso peruano, no en el Parlamento peruano, el 2008, y el Plan de Acción Bilateral lo hizo el presidente Xi en el Perú el año 2016. Y este Plan de Acción Bilateral comprende una serie de medidas, una serie de acciones que se puedan llevar adelante en los distintos ámbitos, ya sea económico, social, sanidad, cultural, educativo, deportes, en fin, en todos los ámbitos. Ahí está el menú de ofrecimiento chino para que el Perú lo pueda utilizar. Ya depende de la parte peruana que se lleve adelante. Un aspecto importante son los de los proyectos de infraestructuras. Han habido y se están realizando, ustedes han visto, el que se lleva llevando a cabo ahora, creo que es el proyecto aquí en Lima, el de una vía que avanza por la Costa Verde, el proyecto del puerto de Chancay con COSCO de China, y hubo un proyecto que lamentablemente no se pudo realizar. Fue con el presidente Humala el año 2013 que se iniciaron las negociaciones, se logró firmar el acuerdo, y el proyecto era un tren bioceánico que partía de la costa de Brasil, avanzaba por su territorio para entrar por la parte del Perú, Ucayali, cruzar por Cajamarca y llegar hasta Piura, en Bayóvar, y allí construir un gran terminal para sacar toda la carga de Brasil y la carga de Perú hacia el Pacífico. El proyecto estaba muy avanzado, pero con el cambio de gobierno hubo un cambio de prioridades, como sucede muchas veces
acá en el Perú, cambia el gobierno y lo que hizo el anterior no vale, lo que yo traigo es lo que vale, y bueno, se empieza de cero. Se empezó de cero a pensar en otro tipo de proyecto, un tren que se llamaba de corta distancia entre Lima, Barranca y Lima, Ica en el sur. No funcionó. Luego, con el cambio hacia el señor Vizcarra, como era proveniente de la zona de Moquegua, dijo que el tren tenía que salir por el sur y terminar en Moquegua, ya sea Hilo, Matarani, en fin, en uno de esos puertos, digamos cerca, en la parte sur, y tampoco funcionó. Yo personalmente creo que la mejor posibilidad es el tren por el norte, el que terminaría en Bayova, porque la parte peruana, o en la parte del territorio peruano por el que avanzaría, era de 1.900 kilómetros, y el tren podía parar en distintas ciudades, y esta ciudad, no, mediante comercio utilizando ese tren, podía asimilarse o podía incorporarse o insertarse en el mercado nacional y aún en el mercado del Asia-Pacífico, con sus exportaciones desde Bayona. Si el tren se saca por el sur, entre la frontera con Bolivia hasta la costa, son creo 300 kilómetros, donde no hay una sola industria, donde no hay nada que recoger ni nada que llevar. Sería un tren para que Brasil saque su carga, para que Bolivia saque su carga, y nosotros solamente prestaríamos eventualmente el puerto, lo cual digamos, convertiría a este tren en un corredor de exportaciones en vez de un corredor de desarrollo, como podría ser por el norte o como podría ser aún por el centro del país, si se puede construir y llevarlo hasta Chancay y utilizar el nuevo puerto de Chancay, que va a ser más grande que el del Callao. En fin, son cosas que eventualmente no tendrá que definir el gobierno cuando lo lleve ahí. Otro punto que también es importante para nosotros es, ¿no?, las coincidencias que existen con China, y una de las más importantes son las coincidencias multilaterales, la coincidencia en la vigencia de los acuerdos de integración y de la conectividad. La conectividad digital, ¿no?, mediante un proceso de transformación digital que nos permita a nosotros incorporar tecnología y desarrollo. Un comercial de paso, si tienen la oportunidad, lean hoy día en El Peruano, en la sección opinión, un artículo que he escrito que se llama Transformación Digital y Desarrollo, que es qué significa para nosotros la transformación digital, qué debe significar, cómo otros países están avanzando, cómo nosotros nos hemos quedado. Allí se explica la importancia del 5G, las posibilidades que nos ofrece, por ejemplo, Huawei, que ya ofrece su cooperación en Colombia, que la ofrece en Chile, que la ofrece en Argentina, y nosotros aún no iniciamos la transformación digital que nos lleve a tener un nivel de desarrollo tecnológico que nos permita mantener eficiencia, calidad y competitividad en la producción y en el manejo de la economía. Las coincidencias estas que tenemos en APEC nos pueden permitir a nosotros, como les dije, manejar el tema multilateral, manejar el tema del libre comercio. El ser socios de la APEC a nosotros nos ofrece ser considerado un socio confiable, porque somos parte de este foro. Se supone que en algún momento, no creo yo personalmente, y lo puedo ya decir porque ya no estoy en el gobierno, estuve en el Ministerio de Asuntos Exteriores por 46 años, pero ahora ya fuera del ministerio puedo decir que quizás en las actuales circunstancias un poco difícil, un poco complicado que podamos ser parte activa en la OSD. Ello nos hubiera a nosotros
no confirmado la calidad de socio confiable para fines de inversiones, para fines de comercio. Mientras tanto, seguimos trabajando con China en el APEC como lo hacemos con los demás países. Yo creo que ese es un espacio muy importante. Como se puede ver, yo creo que ya los cansé demasiado. China tiene un potencial que ofrecer. China es una economía emergente y en evolución en el mundo. China cuenta con posibilidades de financiamiento y posibilidades de mercado para países como el Perú, y China tiene una capacidad de poder crear tecnología ahora y no alrededor de la cual nosotros podríamos también desarrollar nuestro propio esquema de nuestro propio esquema de desarrollo, perdón por el término nuevamente, o nuestro propio esquema, ¿no?, de estructura digital o estructura tecnológica para poder, ¿no?, facilitar el desarrollo de las actividades productivas, el desarrollo del comercio y sobre todo el poder participar en igualdad de condiciones con terceros países en el manejo de la economía mundial. Esto es lo que yo puedo decirles, lo que yo creo que es China y cómo nos podemos ubicar frente a China. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Capuñay. Bueno, ha sido muy importante todos estos datos, desde datos históricos, económicos, comerciales que nos ha presentado. Y no hay que olvidar que el próximo año se viene el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China que decide los siguientes 5 años, ¿no? Para ello vamos a invitar para hacer los comentarios como panelista del evento al economista, el magíster Luis Delgadillo Portocarrero. ¿Se encuentra ahí, por favor, profesor Delgadillo? Mientras tanto, vamos haciendo un pequeño recuento, doctor Capuñay. Realmente, pues, China, a partir del último lustro de los 70, ya llegando a los inicios de los 90, pues, comenzó a invertir en ese capital tortuga, como se le llamó en esas épocas, ¿no? Capital tortuga, es decir, sacar por lo menos de 2 a 3 millones de los mejores estudiantes de China y llevarlos a una educación superior entre Europa y América para después venir como ellos decían, la primera revolución industrial que tenía China para ello, que se dio en los 90 para finalmente entrar al siglo XXI con este desarrollo, a la segunda revolución y tercera que ellos dicen que están. Nosotros más creemos que están en la quinta o sexta revolución, si lo vemos a nivel general, a nivel global, están en la quinta a la sexta revolución industrial por la que está pasando el mundo y que está aportando enormemente en grandes campos tanto económico, en la salud, en el área comercial, pero se ha presentado un problema con esto de la pandemia y la crisis comercial en los puertos, no solamente en China, sino también en Europa y América. Tenemos nosotros también, sí, está el profesor Luis Delgadillo. Sí, efectivamente, estoy acá presente, sino que tenía que esperar que ustedes me den acceso y ya se hizo la gestión a través de nuestro director. Muchas gracias, José. Ok, entonces damos pase al magíster Luis Delgadillo para que haga los comentarios y los aportes de esta gran conferencia del doctor Juan Carlos Capuñay. Profesor. Muchas gracias, José. Realmente acabo de escuchar una gran conferencia del doctor Juan Carlos, que nos ilustra significativamente sobre lo que es la economía china. En ese sentido, y recopilando o revisando un poco las expectativas que él plantea, podemos empezar diciendo que efectivamente la economía china ha tenido situaciones de significativa expansión expresada a través de su Producto Bruto Interno, ¿no?
desde el año 1990, pero de manera muy expansiva, a partir del año 2000 hacia el año 2010, 2011, 2012, 2013, y luego, como bien se ha dicho, baja sus promedios a los niveles de 6.5 de crecimiento, y en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, reduce sus niveles de crecimiento por una cuestión natural de los efectos de ese evento biológico. Sin embargo, cuando le damos una mirada a esta economía, efectivamente, sí es cierto que en la actualidad se ha convertido en una economía que tiene una importante capacidad de consumo expresada en los 500 millones de chinos que han mejorado su nivel de ingreso o que mejorarían su nivel de ingreso hacia el año 2025. También es importante señalar que en términos de inversión, esta economía durante muchos años ha sido el principal receptor de la inversión extranjera directa promovida desde el ángulo del gobierno y los cambios que se dieron en las políticas de tratamiento a la inversión extranjera directa desde el año 1990, cuando en enero del año 1990 en Rusia se apertura la primera tienda de McDonald's, y en junio del año 1990 en China se apertura la primera tienda de la McDonald's como consecuencia de este inicio de apertura a una economía con características de competir en el mercado nacional y en el mercado internacional. En ese sentido, cuando miramos ya el consumo, ya miramos la inversión, y cuando miramos al gobierno con esa predisposición de generar cambios profundos, porque ya la historia de China había demostrado que una economía cerrada no le iba a permitir el crecimiento y el desarrollo que ellos hubieran querido. Es por eso que surge un cambio de modelo y queda como una especie de pantalla aparente de que siguen siendo una economía comunista, pero en el fondo ya son una economía de mercado y está incorporada en las diversas instituciones como la OMC como un socio aceptado desde ya hace algunos años. Cuando miramos nosotros las exportaciones de China, efectivamente, en los últimos 20 años, efectivamente crecieron significativamente y les permitió convertirse en una de las economías con los volúmenes de divisas internacionales más importantes del mundo. Y naturalmente esto le dio una capacidad de importación también. Cuando miramos las importaciones, efectivamente ese nuevo nivel de renta per cápita que tiene esta sociedad permite que los países del mundo miren ahora a China como un país que se puede convertir en un consumidor de diversos productos. Es por eso que Perú, por ejemplo, tiene en China un cliente importante de la producción de mango y muchos otros productos que son estrella desde el lado de la exportación de Perú. Entonces, esto en términos de algunas variables macroeconómicas importantes, pero también quisiera mirar otros aspectos de China, como es el caso de la rigidez financiera que aún subsiste y que es cuestionada por el Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero decir es simplemente que el sistema financiero de China está prácticamente envuelto en los criterios gubernamentales y no existe una libertad para la inversión significativa en el sistema financiero chino. Por lo tanto, hay un predominio gubernamental de operaciones financieras por parte del gobierno y del sistema bancario de gobierno frente a la proporción del sistema financiero privado. Ese es uno de los grandes cuestionamientos que tiene este país. Indudablemente, hablar de China podríamos pasarnos toda la noche analizando, pero quiero valorar la conferencia que hemos escuchado el día de hoy y nos lleva a una síntesis muy importante. La evolución de China, que no la voy a tipificar como desarrollo, porque China no es un país desarrollado, es un país que ha expresado importantes crecimientos en los últimos 20 a 25 años, pero eso no se ha reflejado en el nivel de desarrollo dentro del concepto propiamente del desarrollo. Cuando nosotros hablamos del desarrollo económico bajo diversos criterios teóricos, sabemos perfectamente que el desarrollo no es otra cosa que la expresión de la eliminación de las carencias de una sociedad. Muy lejos está entonces de que China pueda ser llamado
como una economía desarrollada, toda vez que encontramos cerca de 350 millones de chinos que están en los niveles de pobreza y 150 millones de chinos que aún siguen viviendo por debajo de $1 diario. Entonces, estos indicadores obviamente no se muestran al mundo, y muchos otros indicadores más. Es imposible, por ejemplo, aceptar que el nivel hace algunos años atrás, antes de la pandemia, es imposible aceptar razonablemente que el nivel de desempleo de ese país estuviera en 4.5%, lo que significa que también es característica de esa sociedad que ha manipulado, ha camuflado o siempre le ha otorgado a las diversas instituciones mundiales cifras incorrectas de su realidad económica. Sabemos que en la costa sur, no oeste de ese país, ha habido un significativo crecimiento, pero todas las otras zonas del país siguen estando en niveles de pobreza tan iguales como los de la India, que también viene expresando crecimientos significativos. Pero yo quisiera resumir un poquito esa experiencia de nuestro expositor y me lleva a una conclusión importante. Continúa la asimetría de desarrollo de ese país. Y para que se le llegue a tipificar como un país desarrollado, es decir, como Suiza, ¿no?, como Finlandia, como Singapur, o como Corea del Sur, o como Estados Unidos, o como Canadá, o como Australia, que tienen rentas per cápita que van por encima de los $50,000, y algunas economías llegan a cerca de $70,000, $75,000 anuales. Entonces, el PBI per cápita de China está muy lejos de convertirse en un PBI per cápita de esas economías altamente desarrolladas. Y cuando hago algunas otras comparaciones de tipo financiero y miramos el movimiento de dinero que se da en las bolsas más importantes de China y comparamos con el movimiento de dinero que existe en las bolsas más importantes de los Estados Unidos, nos encontramos con que le falta un camino muy largo por recorrer para alcanzar a una economía desarrollada como es Estados Unidos, que está con un PBI per cápita de cerca de $60,000 anuales. Y estos indicadores y muchos otros creo que son importantes decir, porque China indudablemente no solamente tiene este tipo de situaciones reales que no se dicen, no se hablan desde el ángulo del gobierno, pero nosotros, si le damos una mirada a ciertas investigaciones, nos vamos a encontrar con que China en este momento tiene aproximadamente 35 problemas de comercio internacional, y con quien más problemas de comercio internacional tiene es con los Estados Unidos. Y eso simplemente porque China no cumple con algunos acuerdos que se dan en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Naturalmente, si es que los chinos quieren la economía del mundo para crecer, para generar utilidades, tienen que someterse, ¿no es cierto?, a los marcos jurídicos que emergen de la Organización Mundial del Comercio y que emergen del Fondo Monetario Internacional y de otras entidades a la cual pertenecen, como el APEC, por ejemplo, que bien claramente se ha mencionado, que eso no es otra cosa que un foro que facilita las negociaciones internacionales para celebrar convenios internacionales que favorezcan a las partes. Eso es muy interesante, pero yo creo que China pretende siempre, en todo momento, competir con los Estados Unidos, y creo que dista mucho de poder competir con esta otra economía, que es la economía norteamericana. Está buscando aceleradamente, desde hace muchos años, hacer inversiones en diversos países del mundo. Por ejemplo, hace inversiones en empresas mineras, o hace inversión en sectores mineros en diversos países del mundo, con la finalidad de proveer de materias primas para su actividad industrial en este campo, por ejemplo, y así en muchas otras actividades económicas. Sí, efectivamente, se debe reconocer que ha tenido un crecimiento significativo, pero también ha cometido grandes errores, como la creación de las ciudades fantasma, o como el exceso de compra de deuda norteamericana a través de los bonos norteamericanos. Creo que hay una especie de desesperación que tiene que ser adecuadamente planificada, y que el presupuesto que maneja el gobierno chino genere una distribución simétrica de la riqueza que se genera hacia aquellas zonas donde existen significativos atrasos en el nivel de vida, en la calidad de vida, en donde si nosotros
hiciéramos una curva de Gini, vamos a encontrar una problemática tremenda que nos va a decir, bueno, esta economía en un 70% se parece a la economía hindú, porque tiene casi los mismos indicadores de pobreza en las zonas de pobreza. Pero yo no puedo pretender, ¿no es cierto?, afirmar que como consecuencia del crecimiento en determinadas zonas y ciudades industriales pueda pretender decir que China en los próximos 50 años va a superar a los Estados Unidos. ¿Significaría esto que Estados Unidos tiene que esperar que China crezca y en ese lapso probablemente Estados Unidos tenga que estar de brazos cruzados y no hacer nada? Yo creo que hay muchísima diferencia, ¿no? Porque, como bien se mencionó, existen 1.450 millones de personas. China debiera preocuparse por mejorar la calidad de vida de los 1.400 millones de personas, y no solamente de 500 millones en los próximos 5 años, hacia adelante. Yo creo que China hacia el nivel interno tiene que haber una preocupación más para minimizar la asimetría significativa que existe en esa sociedad. En ese sentido, podría a lo mejor formular una pregunta muy, muy simple. ¿Creemos que China alcanzará en los próximos 50 años a los Estados Unidos? En los próximos 50 años China se convertirá en una economía con rentas per cápita de 70, 80 mil dólares, 50 mil dólares o 60 mil como lo tiene Australia, o como Suiza, que está por los niveles de 70 mil dólares, o Estados Unidos por 60 mil dólares, Singapur en los niveles de 55 mil y casi 60 mil dólares. O sea, ¿creemos que eso va a suceder en los próximos años con este país? ¿Se aplicarán las políticas que busquen minimizar esa asimetría para convertir a esa economía en una economía desarrollada y no en una simple expresión de crecimiento económico que no significa desarrollo? Esa sería toda mi participación y quiero agradecer por la gran cantidad de datos que hemos recibido de nuestro ilustre expositor. Muchas gracias, estimado José. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Delgadillo. Acá tenemos algunas preguntas del público. A ver si para nuestro expositor. Nos dice Lope Bellido, Urquizo. Ante el crecimiento exponencial de China y su alta capacidad y eficiencia productiva, he observado que las pequeñas y medianas empresas productivas a nivel nacional ven a los productos chinos como amenaza. ¿Cuál debería ser la perspectiva que deberían tener los productores acá en el Perú? En base a su experiencia, señor embajador. Sí, yo creo que lo que nosotros tendríamos que hacer es una tarea hacia adentro. Nosotros hemos avanzado muy bien, y lo ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, creando las posibilidades hacia el exterior, abriendo los mercados, firmando los acuerdos de libre comercio. Pero no ha habido un ejercicio paralelo a nivel interno. No se le ha dado las facilidades a las pequeñas empresas, no se les ha dado los mecanismos para poder llegar al exterior. No se trata que una pequeña empresa quiera salir a vender al exterior, sino se trata que salga dentro de los parámetros o dentro del marco de calidad que exige ese mercado del exterior. Si vemos nosotros un empresario nuestro quiere vender su producto, digamos, en Tailandia, por decirlo así, pero no sabe en Tailandia qué color de zapatos quiere o qué o qué tamaño de camisas. No ha habido esa tarea hacia el interior. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Hay un proyecto, por ejemplo, mencioné Tailandia porque siempre recuerdo ese caso. Hay un proyecto en Tailandia que en el APEC lo manejamos mucho, que se llama OTOP, One Town, One Product, que Japón lo está desarrollando con el nombre de OBOP, One Village, One Product,
que se trata de que el gobierno, como lo hacen en Tailandia, ubica un determinado producto en una determinada región y le da todas las facilidades técnicas para mejorar la calidad del producto, le ubica el mercado y lo ayuda a exportar. Eso está pasando, por ejemplo, en países que también han abierto sus economías, como es el caso de Chile. El empresario chileno mira al exterior, no mira en el mercado interno. Y en el mercado interno de Chile se ven muchos productos importados que entran por los acuerdos de libre comercio, pero también los productos que ellos fabrican salen por los acuerdos de libre comercio. Yo creo que eso tendríamos que hacer. Que el productor nacional no se limite al mercado interno, sino que vea a través del acuerdo de libre comercio con China, a través de las posibilidades que hay, cómo llegar a China, qué demanda China, hacia qué mercados en China, en qué ciudades de China son a las cuales se puede avanzar con sus productos. Yo creo que esa sería la respuesta. Es una tarea nuestra más que una tarea que se pueda hacer en el exterior. Es una tarea, pues, como usted dice, señor embajador, una tarea compartida del gobierno en preparar áreas geográficas sectoriales, y enrumbar a este gran recurso humano que tiene un gran potencial a profesionalizarse y a que tenga una visión más internacional y probablemente global en cuanto a sus productos. Muy bien, señor embajador. Quiero dar pase al magíster, al director Jorge Carvajal Arroyo para las palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias, profesor Gálvez. Señor embajador Juan Carlos Capuñay, muchas gracias por estar con nosotros y compartir esas experiencias que nos están permitiendo reforzar, como dije al comienzo, esas bases iniciales que tenemos en nuestra área de negocios internacionales. Nuestra visión a nivel de escuela es que dentro de ese marco de internacionalización que tenemos, al haber sido certificados internacionalmente, nos obliga además de proyectar mejores estudios e investigaciones en torno a ese mercado. Por ello, el tema de hoy nos ha aleccionado sobremanera, debido a que, evidentemente, ¿no?, estamos ante una economía en la que, según la estadística, es el principal aliado para el Perú en cuanto a las exportaciones. Estuve conversando con algunos directivos del gremio PYME y llegamos a una conclusión que a veces podría ser un poco preocupante, ¿no? En el Perú todavía nos falta reforzar mucho más ese nivel de asociatividad entre nosotros los empresarios, porque cada uno quiere bailar el ritmo a su modo, pero no desarrollamos y no sabemos cómo buscar ese punto de unión entre todos para hacer frente a esa demanda exterior. Entonces, como usted dice, creo que el trabajo es para adentro, ¿no? ¿Cómo es que nosotros tenemos que asociarnos, generar una fortaleza, una unión, de tal manera que nos permita afrontar con éxito las demandas del exterior? Gracias nuevamente, señor embajador, y le reitero el ofrecimiento de que esta casa de estudios es, como usted también lo ha mencionado, dada la amistad que tiene con nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, para que pueda visitarnos y participar con nosotros en eventos de este tipo y, sobre todo, encuentros de este nivel de internacionalización a nivel de enfoques, a nivel de experiencias y, sobre todo, testimonios que sirven de base para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. A nombre de toda la comunidad universitaria de nuestra escuela, los alumnos que están participando el día de hoy de las diferentes escuelas profesionales y de los docentes, además, le hago manifiesta nuestra reiterada gratitud, ¿no?, el agradecimiento a usted por participar con nosotros en esta importante cita académica de los viernes gerenciales de la Escuela de Administración y Gerencia. Muchas gracias, señor Juan Carlos Capuñay. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable de su parte. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias al señor embajador. Ya nos estaremos viendo pronto en otra oportunidad. Buenas tardes a un placer. todos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.